buenas tardes. Sí, hoy tenemos oportunidad de nuevo en el diario El Mundo de acoger unas nuevas jornadas sobre terrorismo enfocadas a delitos de lesa humanidad. Unas jornadas en las que acogemos con gusto a la Fundación Luis Portero y a la Asociación Dignidad y Justicia, y que contamos con la presencia pues yo los definía cuando estaba preparando un poco la introducción como los tres mosqueteros que han conseguido sacar adelante en este país una acusación que tiene que tramitarse todavía, que tiene un camino muy largo todavía, pero que hasta ahora nadie se había atrevido a ponerla sobre la mesa, que es acusar de delitos contra la humanidad a los miembros de la organización terrorista ETA. Nos acompaña con nosotros, empezando por el final de la mesa, Daniel Portero, el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, auténtico impulsor de estas iniciativas. A su lado está el magistrado González, Juan Pablo González, que es el dinamizador, el que ha dado la cara, el que, en fin, desde la instancia de la Audiencia Nacional ha potenciado esta iniciativa. Está Miguel Ángel a mi derecha del todo. Miguel Ángel González, que es el abogado de la Asociación Dignidad y Justicia y es el motor que ha activado y el que ha llenado el depósito de gasolina de esta nueva iniciativa. Y para empezar, pues si me permitís, me gustaría darle la palabra al anfitrión de estas jornadas, que es el director del Mundo, Francisco Rosell. Muchas gracias, Fernando. Para El Mundo, como saben todos nuestros lectores, nuestra audiencia en Internet, es un placer una cita de esta naturaleza, por varias razones, porque nosotros siempre hemos querido contribuir al relato y al testimonio de las víctimas. Siempre hemos querido que no se cubriera el silencio y el olvido sobre todos ellos, ¿no? Fernando hablaba de los tres mosqueteros, pero claro, las historias de los tres mosqueteros, el hecho de valentía, si no se hubiera escrito, hubiera pasado desapercibido. Entonces su gesta, esa es la labor del periódico. Además, junto a siempre la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación Dignidad y Justicia, pues siempre hay un aspecto sentimental que yo valoro siempre que veo a Daniel Portero y veo a toda su familia, que es el testimonio de su padre, en el que desgraciadamente viví muy de cerca la tragedia, el asesinato de aquel gran fiscal de Andalucía que fue su padre Luis Portero. Yo creo que su testimonio en su lucha en defensa del derecho, contra la corrupción, y que al final fue pues víctima del terrorismo de ETA. Cuando se habla de este debate, que yo creo que va a ser muy interesante por los tres participantes, sobre los delitos de lesa humanidad, a Luis Portero no lo mataron por ser un particular, sino precisamente por lo que defendía, los valores tan importantes que hay en este caso. Por tanto, yo no voy a entrar en el debate, que lógicamente aquí hay autoridades superiores a la mía para debatir sobre el delito de lesa humanidad. Pero sí quiero subrayar que lo que no podemos caer en ningún caso es de un delito, el crimen de leso olvido. Y esto se está produciendo ahora mismo. Se está produciendo por varias circunstancias. Estamos detectando, decía Churchill al final de la batalla de Inglaterra, que nunca tantos le debieron la vida y la pervivencia de la propia nación a tan pocos. Desgraciadamente las víctimas del terrorismo no han sido pocos, han sido muchos, y a ellos les debemos muchos de esos valores, y por tanto debemos subrayarlos en esas condiciones. Desgraciadamente, cuando en el Parlamento, y lo estamos viviendo ahora mismo, se dice, bueno, es que ETA ha sido derrotada, no es verdad, no nos engañemos. ETA está teniendo una victoria postrera como consecuencia de los acuerdos políticos que no se puede hablar de un estado de necesidad del presidente del gobierno, sino que voluntariamente lo ha buscado con el blanqueamiento de una organización terrorista que por otros procedimientos está consiguiendo sus objetivos a costa del olvido y del testimonio de aquellos que, insisto, no murieron por ser unos particulares, sino los mataron por lo que defendían, los valores y la preservación de causas muy importantes para la nación española. Y por tanto yo creo que ese delito de leso olvido, por un parte de un medio de comunicación que debe contribuir a que se haga el relato verdadero de lo ocurrido aquellos años y las condiciones que tienen que hacer, tiene que ser. Y también tiene que ser un activo, un medio de comunicación, en el caso concreto del diario El Mundo, tiene que ser muy activo en la defensa de que no quede en el olvido aquellos asesinatos que están todavía sin esclarecer. No es posible eso.
Yo creo que las sociedades libres, las sociedades democráticas, los estados de derecho se surten precisamente del testimonio de aquellos que dejaron su vida en este camino. Si Inglaterra se olvidara de sus héroes de la Segunda República, no estaríamos al Reino Unido actual. Pues por tanto España, la España constitucional, la España de los valores primordiales, tampoco se puede olvidar de ellos. Por tanto, esa es la contribución que desde el diario El Mundo siempre lo hacemos, siempre asistiendo al dolor de las víctimas, a su relato y al valor extraordinario que han tenido. Y por supuesto también la labor denodada de aquellos que desde el derecho lo están intentando para que no se cubra el olvido. Me parece que al final cada uno, como decía, voy a citar otra vez la frase célebre que se dijo en la batalla de Trafalgar, cada uno que esté a la altura de lo que Inglaterra requiera de ellos. Yo creo que el Estado de Derecho, la democracia de España requiere que cada uno de nosotros, en el terreno en el que nos movemos, también estemos a la altura de la demanda que debemos afrontar. Por tanto, mi agradecimiento a los invitados, decir que El Mundo es la casa de las víctimas del terrorismo, porque es lo menos que podemos hacer. Nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Un periodista que salió un día a comprar los periódicos y cuando volvió a su casa pues se encontró que un criminal de ETA lo asesinó, y ahí queda el testimonio de este periodista del periódico El Mundo, y que por tanto no nos podemos olvidar de ello. Nosotros también hemos sido víctimas del terrorismo, pero por encima de ese dolor queremos ser luz y contribuir al relato de lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, Paco. A continuación me gustaría darle la palabra al magistrado Juan Pablo González, que si me permitís, 2 pinceladas, porque cualquiera se atreve a resumir con brillantez un currículum como el que tiene. Pero claro, yo sí me gustaría constatar el papel del señor González, no solo en su etapa en el Consejo General del Poder Judicial, sino sobre todo en la Audiencia Nacional. Ahí es donde casi, pues, no iba a decir contracorriente, pero sí es verdad que opinativamente había una vertiente que ya el tema del terrorismo, ya el tema de ETA, un poquito por ahí, y como que era un poquito arriesgado o osado, judicialmente hablando, emprender y salirse un poco del marco, ¿no?, en el que se estaba. Es un magistrado que lleva pues trabajando en la carrera judicial desde el año 89, año que es si no tengo yo mal recogido los datos, es el mismo año en el que nació este periódico. Pero ¿qué ha pasado? Santoña, Barcelona, Bilbao, Astorga, en fin, infinidad de recorridos que lógicamente le dan una visión muy amplia de lo que es la España que tenemos tan peculiar, ¿no? Pero en cuanto a lo que nos afecta más en esta mesa, quería destacar también que fue coordinador del Grupo Hispano-Francés de Lucha Antiterrorista, y eso le da todavía más pozo para conocer lo que ha sido ETA de primera mano. Y no me quisiera extender, porque si me extiendo, tenemos aquí, solo con leer el currículum, llenamos el programa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Fernando, al director, por invitarme a participar en esta mesa redonda y tener la oportunidad de manifestar mis opiniones sobre el tema que nos convoca. Quiero también aprovechar esta oportunidad para felicitar a Daniel por la labor incansable que viene desarrollando desde hace muchos años en defensa del Estado de Derecho y de la dignidad del Estado del terrorismo. Creo que es en este momento un verdadero modelo, un referente, y que su participación, su impulso, su entrega es un elemento indispensable, digo, para el mantenimiento de esa lucha y para la reivindicación permanente de la dignidad de las víctimas. Y dicho esto, intentando enmarcar en un contexto adecuado el tema que nos convoca hoy, los delitos de lesa humanidad, quisiera analizar el problema previo de lo que es la impunidad de ETA desde 2 perspectivas. Una, la perspectiva estrictamente judicial, vinculada al hecho incontestable de que existen más de 350 crímenes sin descubrir la autoría de los mismos, es decir, crímenes que permanecen en la más absoluta impunidad, y una perspectiva de la impunidad, diríamos que social o política o moral, que para mí sí cabe es mucho más importante que la estrictamente judicial.
Para hacer frente en un primer momento a esa impunidad judicial, se puso en marcha en el año 2015 un procedimiento que yo tuve el honor de instruir. Era una querella muy antigua que por razones diversas no había sido objeto de consideración, pero que cuando yo me encuentro con ella, es una querella interpuesta por la Fundación Luis Portero, me parece que tiene una gran relevancia. Una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad frente a los dirigentes de ETA en diferentes periodos. Admití a trámite parcialmente la querella, es decir, considerando que los hechos no podían ser considerados delito de genocidio, aplicando la jurisprudencia española, internacional ya consolidada, pero que sí podían ser considerados como delitos de lesa humanidad, si bien limitando la persecución por exigencia del principio de legalidad a los delitos cometidos a partir del año 2004, que es cuando el Código Penal español recoge como un delito específico en el artículo 607 bis el delito de lesa humanidad. A partir de ahí pongo en marcha un procedimiento a fin de que sean escuchados los dirigentes de ETA querellados. Se solicita también los informes de inteligencia correspondientes para la identificación más completa de las cúpulas de ETA durante ese periodo y finalmente, en un plazo muy breve de unos meses, se dicta el auto de procesamiento. La importancia que tiene ese procedimiento obedece a dos razones. Por un lado, es la primera vez que se califican los crímenes de ETA como del delito de lesa humanidad, a partir de la consideración de que no se tratan de delitos de terrorismo, es decir, delitos contra la vida, contra la seguridad, con una inspiración política, sino que van más allá. Estamos ante una verdadera violencia de persecución, de ataques generalizados y sistemáticos contra la población o un sector de la población, en que las víctimas son elegidas por la consideración de ser integrantes de los grupos sometidos a persecución por razones políticas o ideológicas, y que por tanto ya digo que hay una consideración, ya digo que va más allá de la estimación de delitos propiamente terroristas. Se trata de delitos no solamente contra la vida, sino contra la comunidad internacional, y eso tiene una extraordinaria importancia desde un punto de vista simbólico, por lo que luego voy a decir. Lo cierto es que este procedimiento luego encontró muchísimos obstáculos a instancias de determinados actores, se desmembró el procedimiento, con lo cual perdió, digamos, yo creo que eficacia desde el punto de vista, ya digo, de ese impacto simbólico. Tampoco se obtuvo colaboración por parte de las autoridades francesas, las comisiones rogatorias que fueron emitidas a Francia no fueron atendidas. Finalmente, la última OED remitida para la puesta a disposición de las autoridades judiciales españolas de Josu Ternero fue rechazada por las autoridades francesas. En fin, ha habido muchos obstáculos y transcurridos 6 años todavía no se ha celebrado el tan necesario juicio contra los dirigentes de ETA por delitos de lesa humanidad. Es decir, ¿por qué delitos de lesa humanidad? Es una delincuencia, una violencia de persecución que trata claramente la eliminación o la expulsión del que se considera enemigo o obstáculo para la consecución de objetivos políticos. Y además fue una violencia de persecución mantenida en el tiempo que tuvo éxitos, fundamentalmente, ya digo, la limpieza étnica parcial en el País Vasco. No tenemos datos, pero fueron muchos miles, posiblemente centenares de miles, los vascos que tuvieron que abandonar el País Vasco, alterando de una manera significativa el propio censo electoral y el devenir político y social de esa comunidad autónoma. Podemos recordar las dificultades de los partidos constitucionalistas para formar listas electorales, que todavía permanecen en el tiempo. Y todo esto, ya digo, unido a un problema de impunidad política, impunidad moral. Es decir, toda esa trama de complicidades, silencios, comprensiones, tejida en torno al terrorismo nacionalista, sigue intacto. Y sigue intacto porque el fin de la actividad terrorista por parte de ETA vino acompañado de una renuncia por parte de
determinados poderes del Estado de exigir responsabilidad moral y política a los cómplices de ETA. ¿Y quiénes fueron cómplices de ETA? Pues todos aquellos que desde ámbitos incluso institucionales obstaculizaron la lucha contra ETA, es decir, ya en el año 90 hubo oposición y en el 80 oposición a las extradiciones, después oposición a la puesta en marcha de la Orden Europea de Entrega, después oposición a la ley de partidos políticos. No hubo ninguna iniciativa para luchar contra ETA que no encontrara la oposición activa y abierta desde sectores políticos y sociales desde el país vasco. ¿Y qué ha supuesto esa renuncia a exigir responsabilidad política y moral del País Vasco? Pues evidentemente ha tenido consecuencias muy negativas. En primer lugar, que los fines y la ideología por la que ETA mataba ha salido indemne, no ha tenido ningún coste y por contrapartida aquellos que luchaban con ETA han sido condenados al más absoluto ostracismo. La segunda consecuencia es que se ha aceptado como inevitable la hegemonía social, política, económica del nacionalismo en el País Vasco y de forma paralela, ya digo, se ha excluido y se ha condenado a la irrelevancia a los enemigos, a los que más dieron, los que más hicieron para luchar contra el terrorismo. La vida en determinadas zonas del País Vasco era entonces irrespirable, pero también lo sigue siendo ahora para muchos ciudadanos que no comparten, que no están dispuestos a someterse a esa hegemonía social y política. Algún escritor habló de la derrota del vencedor. Otros, el cineasta Aurelio Arteta habla de un mal consentido. Voy a citar, Luther King decía: nuestra generación no habrá lamentado tanto los crímenes de los perversos, sino el estremecedor silencio de los bondadosos. Y nos encontramos en una situación en la que todas esas consecuencias de la violencia se mantienen y sin embargo se nos dice reiteradamente que ETA ha sido derrotada. Coincido con lo que acaba de decir el director. ETA ha sido derrotada al final, que podríamos decir que se trata de una mentira política organizada, un eslogan que ofrece resultados políticos muy interesantes pero que no se corresponde con la realidad. En mi opinión, ETA sigue existiendo con otro nombre y sigue existiendo con otros métodos. Efectivamente, la acción policial y judicial le ha forzado, le ha obligado a cambiar el método de actuación, pero eso no quiere decir que haya desaparecido y que no siga actuando, que sus objetivos, su ideología, sus fines permanezcan intactos. Y para luchar contra ese hecho es fundamental que se configure un relato histórico sobre la base de esa idea de crímenes contra la lesa de humanidad. En España, a diferencia de lo que ocurrió con otros sistemas totalitarios, no ha habido un Nuremberg. No hubo un juicio político que la dignidad de las víctimas merecían. No es suficiente las indemnizaciones, hubiera sido necesario ese juicio político. Un Nuremberg que condene no solamente a los comandos, sino condene a la ideología totalitaria por la que esos comandos asesinaban, mataban, torturaban, perseguían y acosaban a los disidentes. Digo, es necesario ese juicio político y lo más parecido a ese juicio político que no se ha producido sería un enjuiciamiento de los líderes de ETA como autores de crímenes de lesa humanidad, además de también explorar la posibilidad de perseguir a la cúpula de ETA por autoría mediata, por dominio de la organización, algo que se ha hecho de manera muy tímida, pero que hubiera permitido, por ejemplo, la condena de dirigentes de ETA como Miguel Echeancha, que después de haber sido responsables de la organización donde nada menos de 14 años, cumplieron pena en Francia, fueron puestos a disposición de las autoridades españolas y automáticamente quedaron en libertad porque no había ningún procedimiento contra ellos. Lo que se hubiera impedido, si se hubiera, explorado con eficacia y con valentía, esa vía de la autoría mediata por dominio de la organización, que es perfectamente viable, en mi opinión, como lo he manifestado en mis resoluciones, en este tipo de organizaciones jerarquizadas, muy estructuradas, donde ninguna decisión relevante se puede adoptar sin la autorización de la cúpula.
no sé cuánto tiempo he dedicado, pero bueno, esas serían las grandes líneas de mi posición sobre este tema. Un resumen no solo brillante, sino intenso, y una radiografía que nos lleva al día a día de hoy, ¿eh? Nos deja situado la pelota todavía votando, por mucho que digan que no. A continuación le paso voz a Miguel Ángel, que es el abogado de Dignidad y Justicia en los asuntos internacionales fundamentalmente, y que es un letrado de reconocido prestigio, que tiene un currículum abrumador, sobre todo en casos de defensa de derechos humanos. Es decir, me ha sorprendido cuando he empezado a leer con detenimiento un poco las causas en las que tienes. Si hay derechos humanos no entiendes de partidos ni de ideologías, y ahí estás tú, y eso hay que agradecerlo. En cualquier caso, dos aspectos por actualidad. Papel muy relevante el tuyo a la hora de poner en marcha la Comisión Europea que vino de visita a España para sacar adelante los 379 casos pendientes de esclarecer. Papel muy relevante el tuyo en los asuntos pendientes de lesa humanidad, qué duda cabe, y papel relevante el tuyo también en la querella que recientemente habéis colocado desde Dignidad y Justicia en la Audiencia Nacional, habéis presentado para denunciar a 11 dirigentes de ETA por el asesinato del magistrado Querol Lombardero y su séquito de seguridad. Tuya es la palabra. Pues muchas gracias por la invitación a los organizadores, al Diario El Mundo, a la Fundación Luis Portero. No sé si sería posible durante los 10 minutos de intervención retirar la mascarilla para poder hablar más libremente, ya que todos la tenéis puesta. No sé si como organización es posible. Como decían los ponentes. Yo lo digo por hablar con más comodidad durante los 10 minutos, como todos lleváis de todas formas. Muchas gracias. Es que me resulta un poco todavía extraño, ¿no?, estar hablando públicamente con la mascarilla, aunque entiendo la necesidad. Vamos a ver. Yo voy a intentar ir también al grano, como ha ido aquí el magistrado González, de manera muy certera. Y yo creo que la primera cuestión que sería muy importante que entendiéramos en España cuando hablamos de lesa humanidad de ETA, porque es que es determinante, es decir, ETA consigue expulsar a entre 60.000 y 200.000 seres humanos. Esto, que lo dice el Instituto Vasco de Criminología en el informe del proyecto Retorno en 2011, que lo reconoce el Ararteko en resolución de 2009, aunque no concreta la cifra, que incluso hay una resolución del que era comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de unos pocos años antes, que viene, hace una misión especial al País Vasco y habla de las persecuciones, de la expulsión. Es decir, este nivel de violencia, conseguir expulsar de una zona que demográficamente, entre País Vasco y Navarra, estamos hablando entre los 4 millones poco de habitantes, conseguir expulsar a entre 60.000 y 200.000 seres humanos, es de una violencia en términos de derecho penal internacional, en términos porcentuales, desmesurada. Es decir, esto no lo consigue cualquier grupo terrorista, que esto ha sido, yo creo, uno de los errores y malos entendidos que abundan en este caso, por desgracia, en todo este tema, porque es un tema que es muy complejo, ¿no? Y claro, muchas veces fallan las interpretaciones, ¿no? Una de las cosas que han favorecido a ETA es que ETA es un grupo terrorista. Entonces había apriorismos como que no, los crímenes de lesa humanidad los cometen los estados, lo cual es absurdo. Cuando desde Nuremberg, desde los llamados Nachfolgeprozesse, se están juiciando a los empresarios de Hitler, que son actores no estatales, y se les condena. Es decir, y el propio Estatuto de Roma, en el artículo 7, dice es una política de persecución sistemática generalizada por parte de un Estado o una organización, que es que solamente hay que leer el Estatuto de Roma. Entonces hay una serie de apriorismos, de ideas a medias, de ocurrencias infelices. Infelices porque nos vienen a quitar, en un caso tan grave y tan necesitado de tantas cosas como es el de las víctimas de ETA, nos viene a quitar, las propias víctimas a veces se quitan a sí mismas, cosas que tienen reconocidas el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en un segundo punto hablaré de qué es o no es impunidad y si son 376, que evidentemente lo son, pero porque lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que para el que está fuera de toda duda, que por supuesto que de la primera a la última víctima de ETA, con o sin amnistía, son impunes son. La definición es automática. Y esto lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la máxima instancia mundial en derechos humanos, en una resolución que es la de protección de los derechos humanos mediante lucha a la impunidad, de 12 de febrero del año 2005. Hace 15 años que tiene dicho una cosa que todavía, de manera ocurrente, folclórica, a no sé quién se le ocurre interpretar que no voy a considerar impunidad tal, porque bueno, lo dice el Comité de Derechos Humanos, ¿quiénes eran esos que solamente son los máximos intérpretes mundiales de lo que son los derechos humanos? Entonces yo aquí aplico en mi pueblito
una interpretación que además me deja a 75 víctimas de ETA asesinadas fuera, a 75 familias fuera, hasta la última de ellas, que son 75 exactamente, las tengo contadas, porque elaboré las 379 fichas en su momento, que ahora son 376, una por una, durante más de un año las estuve elaborando, y la última de ellas es de 10 de marzo del año 78, que es el alcance de la ley de amnistía. Entonces, como se hace una interpretación ocurrente, una ocurrencia folclórica, no sé, a alguien tomando un café se le ocurriría pensar, vamos a interpretar como impunidad no sé qué, y entonces se deja fuera 75 víctimas. Eso en un segundo punto lo abordaré. Pero lo quiero decir, aquí hay una serie de equívocos desgraciadísimos. Diciendo, no, es que ETA es un grupo terrorista, tal. Vamos a ver, ¿pero qué estamos? ¿En derecho penal de autor? De cuando preconstitucionalmente se decía el derecho penal de autor de la ley de malos y vagueantes, de vagos y maleantes, que eran determinados autores solo podían ser autores de determinados delitos, que de inicio cuando pusimos la querella a la Audiencia Nacional con otro instructor inicial se nos inadmite, pues no, es que ETA es un grupo terrorista y solo puede cometer grupos de terrorismo. Y tuvimos que recurrir a la Sala de lo Penal, que nos dio la razón, y decir, vamos a ver, o sea, un grupo terrorista podrá cometer también otros delitos, ¿no? ¿Por qué un grupo terrorista no puede cometer delitos de otro tipo si objetivamente analizados los hechos encajan en el tipo objetivo y en el tipo subjetivo del tipo delictivo? ¿Por qué no? Porque es derecho penal de autor y un terrorista solo puede cometer delitos de terrorismo, no puede cometer blanqueo, no puede robar un banco, no puede, solo todo lo que haga tiene que ser terrorismo, era un disparate jurídico. Entonces, aquí el hecho fundamental, lo que ha cometido ETA, y no es una opinión, es que es un hecho. ETA ha expulsado a en torno a 60.000 y 200.000 seres humanos. Y en este caso, que es el primero de los 3 puntos, es el de mayor impunidad de ETA, el mayor de todos, porque en este caso la impunidad alcanza al 100%. España es el país de la Unión Europea actual que tiene un mayor número de expulsados internos, no tiene parangón con ningún otro Estado miembro de toda la Unión Europea. Ningún otro Estado miembro de la Unión Europea tiene entre 60.000 y 200.000 seres humanos que han tenido que huir por el terror, porque les van a matar. Y ahora voy a leer unos cuantos comunicados de lo que ETA decía claramente, porque esto hay que leerlo, hay que decirlo, hay que enseñarlo en las facultades de Derecho al enseñar derechos humanos. O sea, esto no se iban por un malentendido, era muy, muy claro lo que ETA estaba haciendo, lo que ETA les decía que les iba a pasar y la razón por la que se iban. Entonces, ETA tiene la partida de la lesa humanidad perdida, en realidad. Sé que parece que no, porque en este momento, con las luces en corto, parece que no, ¿verdad? Claro, lo que ocurre es que si estudiamos el derecho penal internacional, en todos los escenarios de violaciones de derechos humanos, en todos, al principio, con las luces en corto, parece que es así. ¿Pero por qué el derecho penal internacional es imprescriptible? Por eso. Porque acaba pasando un tiempo y se acaba introduciendo la lógica internacional de las cosas. ¿Qué pasó con Milosevic? Milosevic tenía que dejar de matar. Y la comunidad internacional pactó con Milosevic impunidad a cambio de dejar de matar. Milosevic se lo creyó, evidentemente dejó de matar y evidentemente, pasados unos años, Milosevic acabó siendo condenado. Finalmente falleció por otras circunstancias, por la pura biología, pero esta es la lógica, es decir, en todo momento de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes internacionales, que es lo que ha hecho ETA, hay un periodo, porque son inercias internas del país, porque se entra en otras consideraciones políticas cruzadas, pero que no es solo en España, que es que si estudiamos el derecho penal internacional, simplemente estudiarlo, nos damos cuenta que en todos los escenarios, el que queramos, ha pasado así. Quizá de los pocos fue la Alemania nazi, pero porque la ocuparon. Y entonces se pudo hacer los juicios de Nuremberg al 100% y todo el proceso de desnazificación, porque donde hay crímenes contra la humanidad hay otra alerta que salta, otro detector que salta, una luz, un piloto que salta, que es que el entorno social pasan cosas raras. Hay determinados discursos del odio que prosperan, hay determinadas actitudes extrañas. Y entonces cuando uno mira la sociedad del nazismo, de los primeros años, no solo durante el nazismo, sino cuando el nazismo cae derrotado, y nos olvidamos siempre que el nazismo llega al poder en el 33, el 30 de enero del 33, Hitler es nombrado canciller, pero el partido nazi se refunda sobre el Partido de los Trabajadores en el 23. El partido nazi durante 10 años fue un grupo no estatal, no estaba en el Estado alemán, y como grupo terrorista no estatal tenía las denominadas SA, las Sturmableitungen, que eran los grupos de choque, las SA, que acabarían siendo, al final, en la lucha interna, en la pugna interna nazi, superadas por las SS, que son las que se llevan el gran pastel de todo, con Heinrich Himmler en la cabeza, ¿no? Pero durante esos 10 años, antes de ser poder de Estado, el nazismo es un grupo terrorista no estatal, 10 años. Y en Nuremberg se enjuician esos 10 años. No solo se enjuician los crímenes desde el 30 de enero del 33, sino que se enjuician todos los crímenes, aunque es verdad que los crímenes de lesa humanidad se dirán en Nuremberg, y esto lo siento, pero es que es un hecho objetivo.
jurídico-penalmente, internacionalmente, en el planeta Tierra, según los principios de Nuremberg, elevados a jus cogens y erga omnes por la Asamblea de Naciones Unidas. Y Nuremberg no es solo el Estatuto de Londres, es un entramado de leyes como la Control Council Law número 10, es un entramado, es un aparato jurídico. En el planeta Tierra, yo entiendo que esto pueda chocar, dicho en España, pero de verdad, que aunque parezca otra cosa distinta aquí, puedo garantizar que en el planeta Tierra está reconocido que es, a partir del 30 de enero del 33, los crímenes de derecho penal internacional son aplicables en cualquier lugar del planeta. 30 de enero del 33. Porque es el momento de entrada en vigor del Estatuto de Londres, que es Nuremberg, que es verdad que hace una cosa, que es un estatuto del año 45 que dice, pues ahora nos vamos a aplicar retroactivamente hacia atrás 12 años. Y se hace, porque lo contrario era dejar todo lo demás, Auschwitz y todo lo demás, impune. Entonces lo que quiero decir es que ETA tiene la gran suerte, que como hay grupo terrorista, como hay una serie de confusiones, como hay, no sé, hay una serie de equivocaciones, de malas interpretaciones, de cosas muy locales, de demasiadas mezclas, que hacen demasiado ruido de fondo, que hace perder de vista los hechos objetivos puros y simples de derecho penal internacional, nada más. Si pudiéramos dejar los carnés a un lado, las ideologías, las preferencias, las ideas, de verdad, si pudiéramos dejar toda una serie de cosas que es meramente ruido de fondo y simplemente estudiamos los instrumentos de derecho internacional para ver qué es impunidad, pues vamos a ver lo que dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? ¿Desde cuándo? Vamos a ver qué dice el legado de Nuremberg, que además el legado de Nuremberg, esto lo tengo que decir muy claro, es que vincula a España, porque España, cuando ratifica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratifica el artículo 7.2, que dice claramente el artículo 7.2, me lo he traído para leerlo porque digo es que es muy cortito, y es que el artículo 7.2 dice claramente que cuando, que con independencia de que el principio de legalidad, es que lo quiero leer literalmente, el artículo 7 regula el principio de legalidad, no hay pena sin ley, pero dice en el 7.2, y está ratificado por España en el año 79, en virtud del artículo 96 de la Constitución, es norma de rango jurídico superior, en virtud del artículo 10.2, toda la interpretación de derechos humanos que se haga internamente en el Estado español tiene que ser a la luz de lo que digan los tratados internacionales, y dice el 7.2, el presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el momento de su comisión constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Esto lo ha firmado España. Es muy llamativo porque quien no lo firma es Alemania. Alemania ratifica el Convenio Europeo de Derechos Humanos y formula reserva al 7.2. Dice, no, el 7.2 no lo firmamos. Y fíjense lo que ocurre. Cuando llega el caso de los tiradores del muro de Berlín al Tribunal Europeo y los responsables, los autores mediatos por dominio del aparato, que dicen, bueno, otra de las líneas de defensa es, oiga, ¿cómo nos van a aplicar a nosotros leyes de derecho penal internacional cuando Alemania expresamente no quiso firmar el 7.2? ¿Cómo no lo van a aplicar? No pueden. Pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace una interpretación que es sorprendente, pero que es de estas cosas que merece la pena enseñar a los alumnos. Dice, bueno, Alemania no firmó el 7.2, es verdad, pero es algo de tal magnitud, estamos hablando de principios tan esenciales, estamos hablando de más de 100 asesinatos impunes, de más de 100, no de casi 400, de más de 100, que aunque Alemania haya reservado y no haya firmado el 7.2, se aplica el 7.2, es increíble, y se aplica, y Alemania lo había reservado. Es que España no lo había reservado, España lo ha firmado. ¿Cómo no se aplica en España el 7.2? ¿Cómo no? A ver, pensémoslo un momento. ¿De verdad pretendemos decir que los españoles somos como extraterrestres? Que si tú eres de cualquier otra nacionalidad europea, si eres francés, si eres alemán, sí que te protege el derecho penal internacional, por lo menos desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950. Pero si eres español, como si fueses de otro planeta, a ti no se te aplica, a ti solo se te aplica el derecho penal internacional desde 2004, que entiendo que evidentemente por obligaciones formales, es lógico, hay que sujetarse a la jurisprudencia interna. Yo lo entiendo, la resolución la entiendo completamente, es que no había otra opción desde el punto de vista de la aplicación, era obligado sujetarse, pero desde el punto de vista de quien pugna por luchar contra la impunidad y quien quiere que en España se apliquen con normalidad los instrumentos, la jurisprudencia se supera por otra jurisprudencia y cambia, aunque es verdad que donde tiene que cambiar es en el Supremo, que es el que tiene que abrir la llave para poder cambiar. Entonces lo que trato de decir es que aquí pasan muchas cosas y se han podido mezclar muchas cosas, pero por encima de todo hay un hecho que es real, es que ETA expulsó a entre 60.000 y 200.000 seres humanos, que cuando se produce un nivel de expulsión con tal violencia, con tal volumen, con tal alcance, y esto es lo que ETA ha hecho, y esto no va a cambiar hoy, lo consigamos o no, pero es que dentro de 40 años tampoco habrá cambiado. Y esperemos no llegar ahí, evidentemente. Y hay una sentencia que recomiendo a todo el mundo leer, que es Georgic contra Alemania, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde explican, en presencia de casos de una expulsión significativa de población, que es un nivel de violencia que desborda la mera coacción, la mera amenaza, esas expulsiones de población a una cierta escala
solo pueden ser dos cosas, y solo dos. O es lesa humanidad o es genocidio. Las dos son de derecho penal internacional, las dos son imprescriptibles y las dos son inamnistiables. Solo lesa humanidad y genocidio. Fíjense lo que dice el Tribunal Europeo. ¿Cuándo será lesa y cuándo genocidio? Cuando solo se expulsa gente pero sin matarla, es lesa humanidad. Y cuando se expulsa gente y se la mata, como ejemplo para expulsar a más, es genocidio. Ahora les voy a leer unos comunicados de ETA, muy breves, solamente parrafitos, frasecitas. Decía, y además son al hilo de matar gente, porque ETA mataba gente y le decía a todos los demás en un comunicado público, ¿habéis visto lo que le ha pasado a este? El siguiente va detrás, salvo que os vayáis. Y mira, los voy a leer, son 4 o 5, son muy breves y merece la pena leerlos. Uno decía, ETA, son abertzales los que colaboran con la resistencia vasca. Los que se oponen a ella o la boicotean serán barridos. Primer manifiesto nacional de ETA, 1964. Cuando después asesinan a Rafael Recaola Landa y a Juan Cruz Hurtado, en el 78 dice ETA, solo les resta una solución, marcharse fuera de las 4 regiones históricas de Euskadi Sur. En caso contrario, corren el riesgo de ser, poco a poco, pero inexorablemente, eliminados uno por uno o en grupo. Esto lo dice ETA de su propia mano. Decide libremente decir esto y actuar en consecuencia matando a esas personas y siguen matando. Dice, ETA continuará atacando como lo ha hecho con Lisardo Sampil en otro asesinato, en otros 2, y José Luis Vicente continuará atacando a todo elemento colaborador o confidente hasta que se decidan abandonar definitivamente el territorio vasco. Otro comunicado, otro asesinato. Sigo. Continuaremos desarrollando nuestra actual campaña armada ofensiva contra todos los enemigos de la causa nacional y social del pueblo trabajador vasco hasta que abandonen el territorio vasco. Sigo. ETA continuará golpeando a los agentes paralelos y bandas de chivatos que constituyen el soporte básico del régimen dictatorial militar hasta su total exterminación o hasta que reconsideren su peligrosa e insegura situación y se decidan abandonar definitivamente Euskadi Sur. Sigo. Hemos considerado que Felipe Estremiana no tenía razón de continuar su vida en Euskadi Sur. Fíjense, hemos considerado, dense cuenta que es despreciativo hacia el elemental derecho a la vida. Unos asesinos han considerado, y lo dicen así, que el señor Felipe Estremiana no tenía razón de continuar su vida en Euskadi Sur. Y al haberse negado a abandonarlo, hemos procedido a su ejecución. Dense cuenta. Es que hay muchos más. Y he leído una buena media docena. Es decir, ETA expulsó, y este es un hecho fundamental, cuando uno expulsa entre 60.000 y 200.000 personas, altera el censo, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso no es cualquier grupo terrorista, eso no lo ha hecho los Grapo, eso no lo ha hecho... No, eso es lesa humanidad. Porque un grupo terrorista, un grupo no estatal, cuando está jerárquicamente organizado, cuando tiene suficientes ejecutores, asesinos fungibles, que están fanáticamente comprometidos, tiene capacidad de cometer lesa humanidad. Lo dijo Canicova Corral en Argentina también, que fue el primer juez que aplica a nivel mundial, además de, posteriormente, a los juicios del nazismo, la lesa humanidad a un grupo terrorista. Quiero decir, y después, el segundo es aquí el magistrado presente. Es decir, es algo que son grandes avances que se van produciendo. Es decir, estamos hablando de que ETA cometió crímenes de lesa humanidad. Expulsó a esa población. Y ahora es cuestión, tardará más, tardaremos menos, tendremos que tomar un camino, encontraremos obstáculos extraños, pero sería bueno decirlo. Y voy a pasar, porque me hacen una señal y es verdad, tenía mucho más que decir, siempre digo que intento apurar, pero voy a aclarar por lo menos un punto, porque es muy importante. Les decía antes, miren lo que dice Naciones Unidas, cómo define Naciones Unidas, el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Resolución del Comité de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2005. Fíjense, definiciones, impunidad. Por impunidad se entiende la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones. Y luego siguen explicando una larga, por parte de los autores de las violaciones, por parte de los autores, de hecho o de derecho. No dicen, no, cuando de hecho no se puede esclarecer el caso, es impune. Pero si de derecho no se puede esclarecer porque hay una ley de amnistía, entonces no, deja de ser impune. No es lo que dice, ¿no? Dice, si hay imposibilidad de hecho o de derecho, da igual. Sea de hecho o de derecho, si hay graves violaciones de derechos humanos, como es un asesinato, y no se puede esclarecer el autor, no un cómplice o un encubridor, no, el autor o los autores, es impune. Entonces, ¿cómo podemos pretender dejar, que es absurdo? Por eso nosotros en Dignidad y Justicia, cuando elaboramos la lista de los 376, ¿qué hicimos? ¿Nos inventamos un concepto de impunidad propio para andar por casa? Estuvimos, no sé, una idea que se nos ocurriera tomando un café, no, dijimos, ¿qué es impunidad? ¿Qué criterio manejamos para elaborar, para fundamentar nuestro trabajo? Pues vamos a ver, puede haber mejor criterio que el del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución
sobre cómo luchar contra la impunidad para proteger los derechos humanos? ¿A qué no? Pues entonces, Dignidad y Justicia dijimos, aplicamos el criterio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y como Naciones Unidas dice que la inexistencia de hecho de derecho, de la imposibilidad de hecho de derecho, no importa, lo que importa es que al final el autor no está condenado por la razón que fuere. Porque además, vinculado a eso, esa misma víctima, que por de hecho o por derecho, como en este caso, son 75 seres humanos, ¿eh? Cuando de un plumazo se dice fácilmente, yo quería leer hasta sus nombres, que no da tiempo, los he traído para leerlos. Lo digo porque muchas veces el problema en derecho penal internacional es que se habla demasiado fácil de cifras. Es verdad, es muy fácil decir 75. No es tan fácil cuando Claro, yo es que hice las fichas de los 75 y les puse foto para mandarlo al Parlamento Europeo hace 5 años, que eso fue lo que nos abrió la puerta. Presentamos 7 tomos, casi 2000 páginas, ficha a ficha. Estuve más de un año haciendo esas fichas con mis colaboradores. Entonces, cuando esas 75 son 75 caras de 75 fichas que has hecho, dices, vamos a ver, yo llevo 20 años dedicándome a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, para ahora yo, porque sí, negarle a 75 seres humanos asesinados lo que el Comité de Derechos Humanos les reconoce, pero yo voy y se lo quiero negar, ¿por qué? O yo voy a dejarle fuera del listado, ¿por qué? Porque hay una ley de amnistía. Bueno, pues ya veremos después la parte de la justicia y si esa ley de amnistía se aplica, porque aquí estamos hablando de que, claro, cuando hay asesinatos en un contexto de expulsiones, y esto es otra sentencia que es Almonaciz Arellano contra Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay un asesinato, uno, el señor Almonaciz Arellano, pero en un contexto de persecución sistemática, reconocido, y la Corte Interamericana dice, un solo asesinato en un contexto de lesa humanidad, en un contexto, perdón, de persecución, es lesa humanidad. Claro que esos 75 son lesa humanidad y son perseguibles por justicia con independencia de la ley de amnistía, que además da igual, porque como mínimo, desde que España firmó en el 79, forma parte del ordenamiento interno con el máximo rango normativo y nos vincula al 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y es directa y plenamente aplicable. Y además les digo, esto será lo que va a acabar pasando aquí. Va a acabar pasando. Porque al final, las cosas extrañas pueden seguir sucediendo un tiempo, pero antes o después la manzana cae hacia abajo. Antes o después impera, como ha pasado en tantos otros contextos, la lógica del derecho penal internacional, que para eso es imprescriptible y para eso, aunque los derechos humanos son increíblemente frágiles, también son increíblemente fuertes, pero en el largo recorrido, no en el corto. Entonces, con esto lo que quería poner de manifiesto es que estamos ante una situación que yo creo que la gente no es consciente. No es una cuestión de debate, no es una cuestión de vamos a hablar un poco de la lesa humanidad de ETA, sino que en este país tenemos una inmensa laguna de auténticos crímenes contra la humanidad, absolutamente brutales, inhumanos, con varios artículos, además del artículo 7, no solo los asesinatos, no solo uno, el artículo 7 de Estatuto de Roma, y lo tenemos ahí, es como un elefante en el armario. La gente va, hace sus cosas, publica sus temas de información, va a sus conferencias, y de verdad que me sorprende. Yo, como estoy acostumbrado, yo trabajo en penal internacional hace mucho tiempo y en derechos humanos, para mí es el enfoque normal, porque estoy acostumbrado a mirar, por mi formación en distintas universidades y mi trayectoria fuera de España, siempre miro desde fuera, desde el ámbito internacional. Es desde ahí que miro. Pero de verdad, en España tenemos unos inmensos crímenes contra la humanidad de ETA. Igual que he defendido que tenemos una cosa inaudita de crímenes contra la humanidad de la dictadura. Y he defendido a capa y espada y lo voy a seguir haciendo toda mi vida. De hecho, donde yo argumento esto del 7.2 por primera vez es en el año 2008, en mi libro El caso de los niños perdidos del franquismo, Crimen contra la humanidad. Porque en España, de la misma manera que hay esta situación, hay muchísimas madres que les han robado a sus hijos. Y en virtud de una preferencia política, otra preferencia, un carné, el otro, cosas que a mí me chirrían, no puedo con ellas. Entonces, si nuestro país consiguiera dar un paso adelante y de verdad decir, tenemos que intentar lo más posible, no lo menos, acercarnos a las definiciones, a los conceptos, a las aplicaciones de derecho penal internacional, dejando los carnés de lado. Cuanto más nos acerquemos, mejor. Y si las propias víctimas dejan de cometer el error de pegarse el tiro en el pie, de ellas solas negarse a sí mismas, algunas de ellas, lo que el propio Comité de Derechos Humanos reconoce, que es bastante absurdo, yo a mis clientes les digo siempre, a ver, tenéis derecho a pegaros un tiro en el pie, luego me va a tocar a mí arreglarlo, pero yo os aconsejaría que no lo hicierais, no tiene sentido. Pues si las propias víctimas de ETA se dan cuenta que según la propia definición del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todas las víctimas de ETA que no tienen autor condenado son casos impunes, todas automáticamente además tienen derecho a la verdad, que es igualmente imprescriptible, que tampoco es negociable en función de un año o una amnistía, el derecho a la verdad. Y luego ya entraremos que en materia de justicia habrá que ir con unas por una vía delictiva, con otras por otra, pero se puede ir.
Y no digo nada más porque ya me he abusado del tiempo y agradezco al moderador. Gracias. No, gracias a ti, porque has hecho una exposición no solo muy ilustrativa, sino entusiasta. Yo me alegra escuchar que quien sabe de esto es optimista a largo plazo. Yo os tengo que reconocer que el pesimismo me impera en esta labor, ¿no? Porque el contagio entre la pasividad política y judicial, bueno, en fin, oye, ojalá aciertes. Y finalmente me gustaría darle la palabra, si quiere, si le apetece, a don Daniel Portero, que para mí es de lo de la mesa es lo más complicado de presentar. Porque claro, presentarte, Daniel, es complicado, es difícil. Es diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, es ingeniero, trabaja en la parte política, pero trabajaba en el canal de Isabel II. Es un todoterreno, pero sobre todo lo ha puesto sobre la mesa el director. Eres tío cabezón, tío perseverante y una referencia en esta lucha por todavía esclarecer. Fíjate que tú eres uno de los que más o menos tienes claro cómo se perpetró el asesinato de tu padre y quiénes son los autores, y aún así estás dando la batalla por otros que no la dan, con lo cual, pues en fin, poca presentación más necesitas como presidente de Dignidad y Justicia. Bueno, Fernando, muchas gracias. Yo quiero ser breve porque quizá me gustaría lanzar preguntas tanto a Juan Pablo como a Miguel Ángel de dudas que tengo, digamos, después de haber iniciado estos procedimientos judiciales, ¿no?, de lesa humanidad. A ver, lo más importante que yo creo que se está debatiendo en la mesa, yo creo que lo habéis hablado y no vale la pena seguir, es el hecho de que una organización terrorista a nivel europeo, aún viva, con la máscara que queramos que tenga, situada en una posición ahora mismo como el Guadiana, escondida, pero con una máscara por fuera que a lo mejor puede ser más política, como siempre hemos dicho algunos, a través del Congreso de los Diputados, como es Bildu. Es una organización que además de terrorista ha cometido los crímenes más graves del universo conocido o de la Tierra, que son crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que verdaderamente ETA no puede llevar. O sea, no es capaz de asumir eso porque sabe que internacionalmente sería absolutamente desprestigiada. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Y ya no solo nosotros, sino ha sido la propia Audiencia Nacional, a través de un auto de procesamiento que nadie ha recurrido y que lleva 5 años en la nevera, o 6 prácticamente, que se ha elevado a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que ahí continúa, pero nadie lo ha recurrido, ni el propio Ministerio Fiscal, ni tampoco lo ha recurrido los dirigentes de ETA afectados. Es verdad que en España nos encontramos con un problema, y aquí es donde empiezo a poner cosas sobre la mesa para que me podáis responder, y yo creo también aclarar a los que nos escuchan y ven, es el famoso artículo 96 de la Constitución. Desde luego, la lectura textual y del sentido común de un ingeniero, que no jurista, sino posiblemente hay una jurisprudencia detrás de la aplicación de este artículo a través de sentencias del Tribunal Constitucional, pero yo cuando lo leo entiendo que es de una vez se publica en el Boletín Oficial del Estado una norma de carácter internacional, supranacional, entra a formar parte del ordenamiento jurídico español. Sin embargo, la interpretación, que a lo mejor viene por alguna sentencia del Constitucional, y yo creo que a lo mejor Juan Pablo nos lo puede aclarar un poco, y yo de verdad que me gustaría aprender y conocer, establece que no, que se tiene que crear una ley orgánica concreta o un artículo en concreto en el Código Penal, que es lo que ocurrió en el artículo 607 bis, sobre el artículo de lesa humanidad, y hasta que no se publica ese artículo en el Código Penal, en esa ley orgánica, no es de aplicación. Y es por lo que de alguna forma, cuando se hace el auto de procesamiento del juez, del magistrado juez, don Juan Pablo González, se expresa precisamente esta puntualización. Eso no quiere decir que en el auto de procesamiento, que es espectacular, en mi opinión,
sobre todo que recoge de una manera y difícilmente resumible que ETA ha cometido crímenes de lesa humanidad desde que nace. La cuestión es desde cuándo empieza a aplicarse, ¿no? Y entonces esa es mi gran duda. La aplicación del artículo 96, si realmente el artículo 96 es de acción directa o no. Es cierto que nosotros a Europa, a Estrasburgo, hicimos el recurso correspondiente para que ellos de alguna forma se pronunciaran. Bueno, seguimos toda la tramitación, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, y fuimos a Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para saber, y que nos diga Europa, oiga, la aplicación del artículo 96 es de aplicación directa desde el año 1979 en que España reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿o no? Y no hemos recibido respuesta, y eso es lo único que me tiene un poco preocupado, ¿no? Porque básicamente eso significaría que los crímenes de lesa humanidad empezarían a aplicarse desde el año 79 y no desde el año 2004. Pero en fin, esa pregunta va para Juan Pablo, ¿no? Porque a mí me parece, digamos, verdaderamente importante desde cuándo se puede aplicar, porque estamos hablando de que ahora mismo Juan Pablo González procesó a 5 jefes de ETA y estaríamos hablando de procesar a 50. O sea, la diferencia es multiplicar por 10. Entonces, claro, esa es una gran preocupación. Es cierto también que la Asociación Dignidad y Justicia, con siempre, y por supuesto quiero agradecer a la Fundación Luis Portero, que es la organizadora y de la cual yo soy patrono, y represento también hoy en concreto a la Fundación Luis Portero, ya a través de iniciativas internacionales en otros países, en Argentina y próximamente en otros países, vamos a seguir trabajando el penal internacional, la aplicación del artículo de lesa humanidad en otros países. Me surge también la duda de, y me gustaría ponerlo sobre la mesa, es que es un tema de bastante actualidad, el cómo en las alegaciones o enmiendas que han hecho los partidos políticos de la izquierda sobre la ley de memoria democrática han introducido en el artículo 1 una enmienda donde básicamente es barra libre para todos en la interpretación de la ley de amnistía, lo cual pues a mí me parece que es un brindis al sol, ese párrafo, que también no sé si Juan Pablo nos podría hablar un poco de este asunto, porque claro, si nos vamos a lo estrictamente aplicable, pues tendría que ser desde el 2004 en adelante, ¿vale? Porque es cuando se introduce en el ordenamiento jurídico a través del artículo 607 bis. La cuestión aquí es que, y yo quiero mandar este mensaje y ya callarme, porque ya he planteado un par de preguntas de debate y yo creo que interesantes de cara a seguir trabajando en el futuro en estos asuntos. La pregunta interesante es aquí saber si la voluntad real en la Audiencia Nacional o en el propio Ministerio Fiscal es la de impulsar estas causas. Porque sí tengo conocimiento que en otras causas sí se ha evaluado la autoría mediata por dominio de la organización, donde el juez don Juan Pablo González acaba de explicar, que es el caso de los Grapo y del camarada Arenas, en la condena de, no era autoría inmediata por dominio, era comisión por omisión, pero bueno, de alguna manera, ahora por ejemplo en la querella esta que ha comentado Fernando, respecto a los 11 jefes de ETA que hemos interpuesto por el asesinato del magistrado Querol y otras 3 personas, se ha puesto sobre la mesa los 2 delitos, la comisión por omisión, aplicado precisamente al hecho de que toda la organización, no solo la política, sino la militar, sino también la logística y alguna otra más, forma parte de la entrega de un explosivo en donde hay constancia, hay prueba, hay reconocimiento, no solamente policial, sino judicial, por parte de miembros del Comando Madrid, y en donde hay un periodo de tiempo donde el explosivo llega, un año antes, el explosivo explota y durante ese periodo de tiempo los que estaban en la cúpula no hicieron nada para evitarlo, ¿vale? Por eso metemos o de alguna forma introducimos estos 2 delitos, que podía ser posible, pues no lo sé, pero vamos,
La cuestión es que esta asociación, Dignidad y Justicia, y también, por supuesto, la Fundación Luis Portero, están de alguna forma, y además yo creo que en el auto de procesamiento del magistrado González se expresa perfectamente. No solamente la autoría mediata por dominio de una organización es aplicable a delitos de lesa humanidad, sino a los propios delitos de terrorismo. Y la pena es no haber empezado antes, no haber comenzado mucho antes, porque a día de hoy la realidad es que si no aplicamos el penal internacional, lo único que nos queda son unos 60 casos que no están prescritos, 65 casos en concreto, de los 379. ¿Qué hacemos con los otros 300? Esa es la gran pregunta y el melón por abrir, ¿no? Bueno, pues yo ya he dejado unas pocas de preguntas, quizá la última ya, y se la dejo al magistrado González también, pobrecillo, le estoy hinchando aquí a preguntas, es hasta qué punto yo en la cadena de mando me quedo en la jefatura o el aparato militar y el aparato político y no puedo continuar al resto de aparatos del comité de dirección del ZUBA, que llaman en ETA, de cara al procesamiento o la imputación en los delitos de lesa humanidad o de autoría inmediata por dominio de la organización. Y ya está. Pues magistrado. Muy bien. Tiene la bola en su tejado. Bueno, voy a intentar ser lo más breve y lo más claro posible para dar respuesta a las cuestiones planteadas por el letrado y también por Daniel. En cuanto al tiempo de vigencia de aplicación del nuevo delito de lesa humanidad, yo considero que efectivamente es un tema sujeto a controversia jurídica. Yo en mi auto, al limitar el periodo de persecución a los hechos posteriores a la tipificación en nuestro Código Penal de ese delito, lo hice aplicando estrictamente el criterio que había sentado el Tribunal Supremo en una sentencia, caso Xilingo, del año 2007. Xilingo era un torturador responsable de los llamados vuelos de la muerte, que fue juzgado en España y condenado, en este caso no por delitos de lesa humanidad, sino por delitos de asesinatos terroristas. Legítimamente hay argumentos para sostener la posibilidad de aplicar directamente ese delito en base al derecho penal internacional y a los artículos que ha citado el letrado. Yo personalmente consideré que, siendo consciente de que un procedimiento de este tipo iba a encontrar muchísimas dificultades, era mejor atenerse al criterio establecido por el Tribunal Supremo, que además se remitía a sentencias del Tribunal Constitucional. Pero vamos, hoy por hoy el Tribunal Supremo ha dicho con claridad que el principio de legalidad en nuestro sistema español impide la condena por delitos que no estén reflejados expresamente en el Código Penal y que no cabe, por supuesto, es un principio constitucional, la aplicación en retrospectiva de una norma penal. Y en cuanto a las otras cuestiones, me voy a remontar al año 73. La persecución contra ETA en España ha adolecido históricamente de una cierta indolencia, indiferencia, a lo largo, ya digo, de décadas. No podemos olvidar que el Código Penal del año 73, que era muy beneficioso, el Código Penal del franquismo, no se modifica hasta el año 95, y que por tanto todos los delitos cometidos en los ya famosos años de plomo, años en los que hubo en algún caso más de 100 asesinatos, los autores, cuando eran condenados, lo cual era muy difícil, lo máximo que cumplían eran 18 años. Tuvieron que pasar nada más y nada menos que 20 años desde la muerte de Franco para que se modificara el Código Penal. Tuvieron que pasar más años todavía para que un gobierno aprobara la ley de cumplimiento íntegro de las penas o la ley de partidos políticos. Y ya digo, y 9 años más para que un Congreso, a instancia del gobierno, tipificara como delitos los crímenes de lesa humanidad. Es decir, hablaba antes de esa frase el silencio de los bondadosos algo ha estado fallando. Y sigue fallando cuando todavía no vemos que esta calificación de los hechos como delito de lesa humanidad cobre impulso y se vea una perspectiva de enjuiciamiento. Cuando yo lo considero, se puede discutir, pero que hay elementos sobrados para considerar que los crímenes de ETA fueron delitos de lesa
humanidad. Y la paradoja, sin embargo, es que cuando muchos intentan pasar página con los crímenes de ETA y les molesta la consideración de los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, sin embargo, hablan de la derogación de la ley de amnistía del año, creo que es el año 76, y de la calificación como delitos de lesa humanidad de los crímenes del franquismo. No sabemos si los de los de la guerra, no queda claro. Esos son claramente, para un sector de la vida política, crímenes de lesa humanidad que hay que perseguir, aunque los autores, supuestos autores, hayan fallecido hace mucho tiempo. Y sin embargo, los delitos de lesa humanidad cometidos por ETA, cuyos autores están vivos y algunos no han cumplido ni un solo día de prisión y cuyas víctimas están vivas, respecto de esos hay que mirar para otro lado porque no interesa ideológica o políticamente. O sea, esa paradoja realmente es inexplicable. Y para concluir mi intervención, en definitiva lo que ha ocurrido es que el Estado ha desistido de aplicar a este problema la justicia política que una verdadera, insisto, una verdadera derrota de ETA merece, ignorando que las víctimas de ETA lo fueron por alcanzar metas políticas. Y esa es la situación en la que ahora nos encontramos. Y para avanzar y romper esa inercia devastadora, desde el punto de vista de la memoria y de la dignidad de las víctimas, pues sería muy conveniente, ya digo, el enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad. Ojalá que pudieran ser los 50 o los 60, pero al menos los 4 o los 5 que cometieron hechos con posterioridad a la entrada en vigor. Muy bien, magistrado, yo creo que quedan respondidas tus preguntas. Daniel, y hasta aquí, si os parece, hemos llegado. Yo agradeceros a los que habéis venido vuestra asistencia, pero no solo vuestra asistencia, sino el doctorado que nos habéis puesto encima de la mesa con unas ponencias realmente apasionantes y apasionadas, ¿no? Y bueno, y esperemos que nos volvamos a reunir pronto y con más noticias positivas, como apuntaba el abogado. Muchas gracias a todos.